Haremos uso de la ficha de autoaprendizaje número 7 de Comunicación 4 y de los insumos del portafolio correspondientes a esta experiencia de aprendizaje. Ahora sí, ¿están listas y listos para empezar? ¡Sí, profesora! Muy bien, Lucía y Miguel. Cuéntenme, después de que dialogamos para comprender la situación significativa y el reto en el primer programa, ¿qué aprendieron en los otros programas? Profesora, estuvo muy bonito el programa anterior, porque hemos expresado nuestras emociones, utilizando estrategias de autorregulación para ser asertivas y asertivos. Sí, profesora. Todos los programas estuvieron interesantes, porque hemos identificado diferentes problemas relacionados con la salud y el ambiente de nuestra comunidad. Por ejemplo, ahora sé por qué se deteriora el aire y las consecuencias en la calidad de vida de las personas. También he aprendido a identificar qué acciones de mi familia y de mi comunidad deterioran la calidad del aire. Me parece interesante que hayan analizado la problemática relacionada con la salud y el ambiente de la comunidad. ¿Eso quiere decir que están haciendo sus indagaciones para elaborar su propuesta de acciones a las autoridades? Sí, profesora. ¿Hoy haremos la propuesta? Aún no, Lucía, pero sí necesitamos prepararnos para escribir la propuesta de acciones. Ya sé, profesora. Antes de escribir nuestra propuesta, tenemos que planificar. Así es. Por eso, este programa lleva como título Planificamos la escritura de una propuesta de acciones a las autoridades para favorecer la salud y el ambiente. Servirá de mucho la problemática sobre la salud y el ambiente de su comunidad que estuvieron analizando. ¿Y cuál será el propósito de este programa? El propósito es: planifica la escritura de la propuesta de acciones para favorecer el cuidado de la salud y el ambiente en una carta a las autoridades, teniendo en cuenta la adecuación y coherencia. ¿Y el producto, profesora? El producto será el plan de escritura de la carta con propuesta de acciones dirigida a las autoridades. ¿Y qué haremos para lograr el propósito? Haremos lo siguiente. Primero, vamos a generar ideas que favorezcan el cuidado de la salud en las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire a partir de lo aprendido en los programas anteriores. Luego, organizamos la información sobre las acciones que favorezcan el cuidado de la salud y el ambiente para elaborar el plan de escritura de la propuesta, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, tipo de texto, destinatario y registro lingüístico. Ahora sí, empecemos a generar ideas que favorezcan el cuidado de la salud de las familias y la comunidad desde la conservación de la calidad del aire a partir de lo aprendido en los programas anteriores. Profesora, en las fichas de autoaprendizaje también nos piden generar ideas. Qué bien que lo menciones, Lucía. Utilizaremos las fichas para guiar nuestro aprendizaje. Todas y todos a revisar la ficha de autoaprendizaje número 7. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿ya tienen a la mano la ficha de autoaprendizaje 7? Ahí se muestra todo el proceso para escribir un texto. Pero ahora solo veremos los pasos que se siguen para planificar la escritura de un texto. Ya la tengo, profesora. Ficha de autoaprendizaje 7, página 47. Muy bien. Fíjense, en esta ficha se dan indicaciones para escribir un texto argumentativo. Estos pasos son los mismos para escribir cualquier tipo de texto. Ah, sí, profesora. Por eso en la página 48 dice, genero ideas y luego hay varias preguntas. Entonces, vamos a generar ideas que favorezcan el cuidado de la salud.
Correcto, Lucía y Miguel. Planificar la escritura consiste en prepararse para escribir. Por eso tenemos que generar ideas, es decir, recurrir a nuestra memoria y hacer una búsqueda de información sobre lo que sabemos y lo que hemos aprendido. Profesora, ¿también se puede revisar el portafolio? Por supuesto, Lucía. Vamos a generar ideas con algunas preguntas que les haré. Pueden ayudarse revisando los insumos que tienen en su portafolio. Aquí van las preguntas para la generación de ideas. 1. ¿Cuáles son las sustancias contaminantes que afectan la calidad del aire de tu comunidad? 2. ¿Cuáles son las consecuencias en la calidad de vida cuando se deteriora la calidad del aire? 3. ¿Qué opinas sobre el uso de las cocinas de leña dentro de los hogares, la quema irrosa y la quema de la maleza? 4. ¿Cuál es tu opinión sobre la construcción de comunidades y familias saludables? Profesora, las respuestas a estas preguntas las encontramos en los trabajos del portafolio. Exacto, Miguel, esa es la idea. Recordar la información de los programas anteriores y utilizarla para escribir su propuesta de acciones a las autoridades. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la respuesta a la primera pregunta? En el mapa conceptual de la contaminación del aire que hicimos en Ciencia y Tecnología. ¿Y la respuesta a la pregunta 2, dónde la encontramos? En el organizador de información que hicimos en Ciencias Sociales. Bien, sigan revisando la información y ubiquen dónde encuentran las respuestas a las preguntas 3 y 4. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, repasen la información que tienen en su portafolio, porque la necesitarán para la siguiente actividad. Profesora, para dar nuestra opinión en la pregunta 3, nos sirven los argumentos sobre los prejuicios en la salud que hicimos en Ciencia y Tecnología, y la respuesta a la pregunta 4 está un poco difícil. En esta pregunta nos piden dar una opinión. Por tanto, la propuesta de acciones que hicimos en Ciencias Sociales nos puede servir para dar nuestra opinión. Muy bien, veo que estuvieron atentas y atentos en los programas que desarrollaron. Ahora pasaremos a realizar la siguiente actividad. ¿Recuerdan cuál era? Sí, profesora. Organizar la información sobre la propuesta de acciones que favorezcan el cuidado de la salud y el ambiente para elaborar el plan de escritura, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, tipo de texto, destinatario y registro lingüístico. Profesora, con las respuestas a las preguntas, ¿ya tendríamos casi organizada la información o no? Aún no, Miguel. Para organizar la información es importante tener en cuenta el propósito comunicativo, tipo de texto, destinatario y registro que utilizaremos para hacer la propuesta de acciones. Ahora, continuemos revisando la página 48 de la ficha de autoaprendizaje 7. ¿Qué preguntas tenemos en la ficha de autoaprendizaje? Lucía, ¿puedes leer las preguntas? Hay una pregunta en cada columna. En la primera columna dice, ¿sobre qué escribiré? En la segunda, la pregunta es, ¿a quién o quiénes irá dirigido mi texto? En la tercera columna, la pregunta es, ¿qué quiero lograr con mi texto? Gracias, Lucía. Completemos el cuadro con las preguntas. En la cuarta columna, escriban la pregunta, ¿qué tipo de texto escribiré? Y en la quinta columna, escriban, ¿qué registro utilizaré? Las respuestas deben tener en cuenta la situación que estamos abordando en esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles serán las respuestas?
La respuesta a la pregunta sobre qué escribiré es sobre las acciones que favorecen el cuidado de la salud en las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire. La respuesta a la pregunta ¿a quién o quiénes irá dirigido mi texto? Es a las autoridades. Muy bien, pero en esta segunda respuesta podríamos precisar a qué autoridad nos vamos a dirigir. Al alcalde, profesora. Perfecto, Miguel. Me parece bien, ya que los alcaldes tienen por función trabajar para el desarrollo y beneficio de las comunidades de su jurisdicción, priorizando aquellas necesidades de la población. Profesora, ¿y cuál sería la respuesta a la pregunta ¿qué quiero lograr con mi texto? Esta pregunta responde al propósito comunicativo del texto que van a escribir. Es decir, ¿qué quieren lograr con su propuesta de acciones para favorecer la salud y el ambiente? Profesora, si vamos a elaborar propuestas de acciones sustentadas en prácticas efectivas que favorezcan el cuidado de la salud en las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire, que contribuya a la toma de decisiones, entonces... Sí, entonces el propósito comunicativo es convencer al alcalde para que en su toma de decisiones tenga en cuenta nuestra propuesta de acciones sustentadas. ¡Eso es! Y así, que las tengan en cuenta para atender los problemas de la comunidad. Excelente, Lucía y Miguel. Los felicito por sus reflexiones. Sigamos con las respuestas. ¿Qué tipo de texto escribiré? El tipo de texto es argumentativo, profesora. ¿Por qué es argumentativo? Porque el propósito comunicativo es convencer. Por lo tanto, el tipo de texto es argumentativo. Excelente, Miguel. Profesora, ¿y sobre la carta que escribiremos, se puede escribir la propuesta de acciones en una carta? Sí, sí se puede. Será una carta argumentativa. Ahora nos falta la última pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? La última pregunta es, ¿qué registro utilizaré? Y la respuesta es, registro formal. ¿Por qué la escribiremos para el alcalde? Muy bien. Ahora, ¿están preparadas y preparados para elaborar el plan de escritura? Aún no, profesora. No recuerdo cómo se hace la carta. Hace falta recordar su estructura, porque el plan de escritura lo haremos teniendo en cuenta la estructura de la carta. ¿No es así? Me da gusto que estén atentas y atentos. De manera breve vamos a revisar las características y estructura de la carta. ¿Alguna vez han leído o escrito una carta? Recuerdo que en la escuela me enseñaron a escribir una carta, pero ya me olvidé. Fíjense que las cartas se clasifican en dos grupos, las cartas formales y las cartas informales. Las cartas formales son aquellas que se emiten por una empresa, una organización o una persona que tenga un cargo. También pueden ser emitidas por personas naturales a las empresas, organizaciones o instituciones. Las cartas informales, también llamadas personales, son aquellas en las que hay una relación amical o familiar entre los interlocutores. ¿Qué clase de carta deben escribir ustedes? ¿Una carta formal o informal? ¿Una carta formal, profesora? ¿Y por qué sería una carta formal? Porque el alcalde es una persona que trabaja en la municipalidad. Bien, Miguel. También sería porque en una carta formal, la comunicación se da entre dos personas que, por lo regular, no se conocen y requiere de un tratamiento formal. Por eso, el registro que utilizamos también será formal. Sí, Miguel, así es. Ahora veamos la estructura o las partes de la carta formal en un texto que leeremos. Lucía y Miguel harán la lectura de manera intercalada. Lucía, ¿empiezas? Sí, profesora.
1. Destino. Aquí colocamos el nombre de la persona a la que va dirigida la carta, así como el puesto, departamento o dirección. Si no sabemos el nombre del destinatario, puede ser dirigida a quien corresponda. 2. Fecha. Aquí debemos incluir la ciudad, el día, mes y año. 3. Encabezado. Aquí indicamos cuál es el propósito de la carta o cuál es la razón por la que la escribimos. 4. Asunto o cuerpo. En esta parte, describimos propiamente el contenido de la carta, haciendo uso del lenguaje formal. 5. Conclusión. Se utiliza para terminar la carta. Podemos considerar una petición, un agradecimiento, un recordatorio, etc. Hay que tener cuidado de no incluir información que pudiera quedarse incompleta. 6. Despedida. Debe ser una despedida de manera sencilla, sin rebuscar demasiado la frase intentando ser cortés. 7. Firma. Esta es muy importante, pues indica quién ha escrito la carta y se responsabiliza de ella. La firma contiene información de quién envía la carta. Los datos más importantes que debemos considerar son los siguientes: nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico y firma personal. Bien, Lucía y Miguel. ¿Hay algo que no hayan entendido en la lectura? ¿En qué parte escribiremos la propuesta de acciones, profesora? Eso tendría que ir en el asunto o cuerpo de la carta. Efectivamente, las propuestas de acciones sustentadas irán en el asunto o cuerpo. ¿Cuántas partes tiene este tipo de carta? 7, profesora. Destino, fecha, encabezado, asunto o cuerpo, conclusión, despedida y firma. Muy bien, Miguel. Ahora sí están preparadas y preparados para elaborar el plan de escritura, ¿verdad? Sí, profesora, súper lista. Yo también estoy listo, profesora. Perfecto. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿también están listas y listos? Vamos, anímense, ya falta poco para concluir. Hagamos el plan de escritura teniendo en cuenta las partes de la carta. Para ello, utilicen una hoja de reuso o su cuaderno. Lucía o Miguel, ¿cómo harían el plan de escritura? El esquema de mi plan será así. Primero, colocaré la fecha. Luego, escribiré el nombre del alcalde y su puesto. Alcalde del distrito X. Por ahora no recuerdo el nombre del alcalde, por eso dejaré un espacio hasta que lo averigüe. Después, me toca poner el encabezado. Aquí escribiré el propósito, que consiste en dar a conocer al alcalde mi propuesta de acciones que va a favorecer la salud de las familias de la comunidad y también conservará la calidad del aire. ¿Qué le parece, profesora? ¿Voy bien? Sí, Lucía, está bien. Ahora escuchemos a Miguel. ¿Qué vas a considerar en el asunto o cuerpo de la carta? ¿Ya sabes qué acciones sustentadas vas a considerar? Según lo que hemos analizado en ciencia y tecnología, en matemática, en ciencias sociales y en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, me gustaría hacer 2 propuestas de acciones sustentadas. Una acción sería implementar cocinas mejoradas para evitar el deterioro de la calidad del aire y otra acción sería construir comunidades y familias saludables. Qué interesante, Miguel. Veo que ya lograste organizar algunas ideas para tu propuesta de acciones. ¿Qué pondrías en la conclusión de tu carta? Haría una petición al alcalde. Por ejemplo, le pediré que considere mi propuesta de acciones cuando tenga que tomar una decisión importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Luego me despediré y al finalizar colocaré mi firma. Muy bien, Miguel.
Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, recuerden que el esquema del plan de escritura nos sirve para ver si ya estamos preparadas y preparados para empezar a escribir. Profesora, ¿qué debo hacer si aún tengo dudas sobre las acciones que debería considerar en el cuerpo de la carta? Es una excelente pregunta. Si aún no han logrado identificar qué acciones van a proponer en la carta al alcalde, deben seguir generando ideas en los próximos programas de ciencia y tecnología, matemática, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica que van a desarrollar. Luego, anótenlas en su plan de escritura. Bien, llegamos al final del programa. ¿Creen que hemos logrado el propósito? Sí, profesora, porque recordamos cómo se pone en riesgo la salud respiratoria por las prácticas cotidianas y productivas que terminan afectando la calidad del aire. Eso nos sirvió para ordenar las ideas que favorezcan el cuidado de la salud y el ambiente, y para hacer el plan de escritura de la carta con nuestra propuesta de acciones dirigida al alcalde. En mi plan de escritura me falta decidir las acciones que debo proponer al alcalde. ¿Qué hago, profesora? No te preocupes, Lucía. Los próximos programas te ayudarán a decidir. Y a ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿cómo les fue? ¿Lograron el propósito del programa? ¿Les quedaron algunas dudas? Les recomiendo: vuelvan a revisar los trabajos de su portafolio e identifiquen las acciones que van a favorecer el cuidado de la salud y el ambiente de su comunidad. Si tienen dudas, pregunten a su profesora o profesor del área en los próximos programas que van a desarrollar. Si hay alguna acción que identifican en los próximos programas, incorpórenla en su plan de escritura para que la tengan en cuenta cuando empiecen a escribir la carta con las propuestas. Luego, les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividad lograste desarrollar con facilidad? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuviste para lograr el propósito del programa? ¿Por qué?